¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de continuar con esta serie con Jesús en su santuario. Estamos ya llegando al final de la última parte, que son las fiestas judías, y ya hemos visto las fiestas primaverales, la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, también la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Y ahora vamos a entrar en las fiestas otoñales. Y la primera de ellas era la fiesta de las trompetas. Así que bienvenidos a este nuevo tema titulado Con Jesús nuestra trompeta. Pero antes de hacerlo, quiero invitarles a que inclinen su rostro conmigo para tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, al abrir tu palabra nos encomendamos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres sabio. Sabemos que no podemos interpretar la Biblia sin tu ayuda. Tú conoces, Señor, las necesidades de aquellos que estarán escuchando este tema y pido para que pueda ser de gran bendición para aquellos que escuchan. Sé con mis labios, sé con mi mente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entramos entonces a nuestro tema y antes de poder llegar al estudio de las trompetas, como vamos a mirar a esta hora, quiero dedicar algunos minutos para hablarles del sistema de agricultura palestino. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Bien, porque primero eso está muy relacionado con las fiestas solemnes y también con los servicios del santuario. Hemos visto bastantes alusiones a cosechas, a ofrendas de cereal, que son las oblaciones, y pues bien, todo esto correspondía a espacios y momentos precisos durante el año en donde se cosechaban estos productos. Y eso también tiene una relevancia para nosotros hoy de manera profética. Así que vamos a mirar brevemente el sistema de agricultura palestino y cómo se aplica para nosotros hoy y en el ministerio también de Cristo Jesús. Bien, Israel queda en una latitud septentrional, eso es norte, donde ellos tienen las 4 estaciones. Así que no tienen el mismo clima todo el año. Y el sistema de agricultura o el calendario agrícola comenzaba en la estación de otoño. ¿Okay? Ahí comenzaba el calendario o el año agrícola en la estación de otoño, mientras que el calendario religioso, nosotros vimos, el calendario religioso comienza en la primavera. Bien, en otoño era cuando se sembraba la semilla, se aprovechaban las lluvias del otoño, se estaba comenzando a poner el clima un poco frío y se aprovechaba eso para que la semilla germinase. Pero luego llega el invierno, una estación muy fría. Durante esta estación no hay mucho crecimiento. Durante esta estación el frío no permite que la semilla crezca mucho. Alguna de ellas solamente brota hasta finales de invierno. De hecho, en otoño, la lluvia que cae, no mencioné este detalle, se llama la lluvia temprana. Así le conocían, la lluvia temprana, la lluvia que caía en el otoño. Entonces tenemos el invierno, una estación fría, una estación oscura, pero luego salen los primeros rayos del sol en la primavera y había un cereal que era el primero que germinaba y producía, que era la cebada. Y justo para la fiesta de las primicias, pues ya los primeros manojos de cebada ya estaban cargados de cereal, cargados de grano. Entonces esa era la primera ofrenda que se le presentaba al Señor el día de las primicias. Se le presentaba a Dios esta ofrenda allí en el santuario. Pero luego tenemos una cosecha mucho más grande a final de la primavera y esta se celebra en el Pentecostés. En el Pentecostés, al final de la primavera, en la primavera también tenemos lluvia. En el calendario agrícola, esa lluvia entonces sería la lluvia
tardía. Es interesante que si usted evalúa las lluvias, agrícolamente, la lluvia temprana es en el otoño y la lluvia tardía es en la primavera. Pero si usted toma eso desde la perspectiva del calendario religioso que comienza en la primavera, entonces ya la lluvia de la primavera no es la lluvia tardía, sino que llega a ser la lluvia temprana, y la lluvia del otoño sería entonces, o final de verano, sería la lluvia tardía. Así que depende desde qué perspectiva usted lo mira. Estamos hablando de la misma lluvia, solamente que dependiendo en dónde comienza el año, pues se determina si es lluvia temprana o lluvia tardía. Bien, tenemos luego un periodo de verano. Este periodo es un periodo seco, pero también al final del periodo de verano tenemos que es la cosecha. El verano se consideraba como la estación de la cosecha. Ahora, ¿cómo eso se aplica al ministerio de Cristo y cómo eso se aplica también a los eventos finales? Y esto tiene una implicación escatológica. Vamos a mirar que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino en, podemos decir, cuando Jesús vino y murió en la cruz, podemos decir que ese es el otoño. ¿Por qué? Porque ahí Jesús vino a sembrar la semilla, Él mismo como semilla. Noten lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 23 hasta el 32. No vamos a leer todo ese pasaje, solamente quiero escoger algunos textos de allí, de San Juan, el capítulo 12. Jesús aquí está anunciando su muerte y nos dice el versículo 23 y 24. Solamente voy a leer esos dos textos. Juan capítulo 12, versículos 23 y 24 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué cosa? Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando Jesús habla del grano de la tierra, que el grano que tiene que caer en la tierra y morir para llevar mucho fruto, pues está haciendo referencia a su propia muerte. Él era ese grano que iba a caer, que iba a morir, para luego llevar mucho fruto. De hecho, ese fruto se comenzó a ver muy rápido, porque después de que Jesús sembró la semilla, a inicios del otoño, vemos que hay una gran cosecha que se lleva a cabo allí en el Pentecostés. Una gran cosecha. Ahora, usted debe estar un poco confundido porque, como dijimos, el Pentecostés es en la primavera, pero escatológicamente aquí, en el calendario de agricultura, lo ubicamos en el otoño. O sea que literalmente es en la primavera, pero a la luz del calendario agrícola sería otoño. Bien, una gran cosecha. Y curiosamente también en el otoño, en la fiesta de los tabernáculos, tenemos una cosecha. Bueno, los primeros frutos. Los primeros frutos entonces los tenemos allí en el Pentecostés. Vemos que Pedro predicó un sermón, 3,000 personas se bautizaron, luego al siguiente día predicó otro sermón, 4,000 personas se añadieron a la iglesia. Allí cayó la lluvia temprana, esa lluvia que mojaría la semilla que Jesús plantó para que entonces luego pudiera dar muchos frutos. Todo ese periodo entonces del primer siglo, el periodo que le llamamos como el periodo de la Iglesia Apostólica, podemos entonces definir que ese periodo equivale al otoño, porque no solamente Jesús sembró la semilla, sino que ahora los discípulos también sembraron la semilla, predicando, y la gran mayoría de ellos sembraron la semilla también, dando sus vidas, así como Jesús lo hizo. Qué curioso que el historiador John Fox, en su libro de los mártires,
Él compara la sangre de los mártires como semilla. Qué interesante. Así que así como Jesús derramó su sangre sobre la tierra y fue semilla, así también los apóstoles derramaron su sangre por el Evangelio como semilla. Durante ese periodo ellos plantaron la semilla. Pero luego tenemos el invierno, el periodo más oscuro, el periodo más frío, el cual equivale al largo periodo de apostasía papal, desde el periodo de la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis. Durante ese periodo los rayos del sol se sienten muy débiles, así que durante ese periodo el sol de justicia Cristo Jesús alumbró, pero sus rayos no eran fuertes, no porque Él no quisiera alumbrar, sino porque la apostasía religiosa evitaba que las personas recibieran los rayos de luz de una manera mucho más clara, de una manera mucho más fuerte. En este periodo, el periodo del invierno. Pero luego tenemos el periodo de la primavera. Y déjenme leerles algunos textos. Vamos al Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, versículos 30 y 31. Lucas, el capítulo 21, versículos 30 y 31. Nos dice la palabra de Dios. De nuevo vamos a leer desde el 29, porque Jesús aquí va a dar una parábola que tiene que ver con la higuera, la agricultura. Dice Jesús, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano, ¿qué cosa? Ya se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a el reino de Dios. Entonces, noten que Jesús está comparando aquí las señales del tiempo con las hojas que le salen a la higuera después del invierno. ¿Y cuáles son algunas de esas señales? El versículo 25 de Lucas 21 nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esas fueron las primeras señales que se cumplieron en el siglo XVIII y a inicios del siglo XIX. Hay una señal aquí que no se menciona, pero es el gran terremoto de Lisboa en 1755. Luego el día oscuro, cuando el sol y la luna se oscurecen, en 1780. Luego tenemos la caída de las estrellas en 1833. Estas señales entonces dan inicio al periodo de la primavera. ¿Ok? Periodo de la primavera. Ya el sol comienza a brillar un poco más. Estamos saliendo de ese periodo oscuro del invierno, un periodo de apostasía religiosa. Joel también, apuntando a este periodo, el profeta Joel, leemos en el capítulo 2, versículo 23. Joel, el capítulo 2, versículo 23. Y ustedes lo pueden ver también allí en el gráfico que hace un momento les mostramos. Las referencias a este calendario agrícola. Nos dice Joel, el capítulo 2, versículos 23 primero, y luego vamos a saltar al versículo 28 y 29. Nos dice aquí el profeta: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Noten, aquí hay una promesa de ambas lluvias, dos lluvias, lluvia temprana y lluvia tardía. Y dice que ambas lluvias caen a su tiempo, y como caen a su tiempo debemos regocijarnos y gozarnos. Ahora, el profeta Joel da algunas señales que anteceden ese derramamiento de esa lluvia. De nuevo, versículo 28 y 29.
nos dice, después de esto, derramaréis mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es referencia a esa lluvia, esta es la tardía. Ahora noten las señales, versículos 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estas son las mismas señales que Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 mencionan. ¿Ok? Las señales que tuvieron un cumplimiento específico al final de ese periodo de tribulación, de ese periodo de oscuridad de la supremacía papal. Así que desde ese momento que comenzó la primavera, nosotros esperamos que la lluvia tardía caiga en cualquier momento. Es decir, en este momento estamos en la estación tardía. Y como estamos en la estación tardía, ¿qué nos dice el profeta que debemos hacer? El profeta Zacarías nos dice, Zacarías el capítulo 10, versículo 1. El profeta Zacarías nos dice, ¿qué debemos hacer los que estamos viviendo en la estación tardía? Nos dice la palabra de Dios, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces, como estamos viviendo en la estación tardía, debemos pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. La estación tardía sería aproximadamente finales de la primavera y principios de verano. ¿Por qué decimos eso? Algunas referencias parecen indicar esto. Por ejemplo, Jeremías, encontramos unas palabras muy tristes que deberían a todos llevarnos a reflexionar en cuanto a la preparación que estamos haciendo para este tiempo en que estamos viviendo. Jeremías el capítulo 8, el versículo 20. Jeremías el capítulo 8, el versículo 20 nos dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Entonces, si nos dice que pasó la siega, terminó el verano, significa que el periodo de la siega, el periodo de la cosecha es aquí en el verano, ya finalizando el verano. ¿Ok? Aunque el verano es un periodo seco, también es el periodo de más luz. Es más, el periodo más brillante. Yo diría que el verano va a ser ese periodo donde se llevará el mensaje de Dios a todo el mundo y todo el mundo será alumbrado con la gloria de Dios. En Proverbios el capítulo 10, el versículo 5, Proverbios el capítulo 10, el versículo 5, también leemos lo siguiente, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Noten, y si ahora estamos entonces en tiempo de la siega, ¿qué pasa con el que duerme? Es hijo de vergüenza. Hay de ti, hay de mí si estamos dormidos espiritualmente en este tiempo, en el tiempo de la lluvia tardía, en el tiempo de la siega. Saben que la siega final se llevará a cabo, primero va a caer la lluvia, porque la lluvia tardía tenía el propósito de ayudar a mejorar o a madurar, más bien, el fruto. Cuando caiga esa lluvia, la lluvia tardía, pues el fruto, la mies de la tierra estará madura. Y en Apocalipsis 14:14 vemos que cuando la mies de la tierra esté madura, pues ya Cristo vendrá por segunda vez a recoger su cosecha. Así que noten lo que dice, después de que se predique el mensaje de los tres ángeles, nos dice el versículo 14 de Apocalipsis 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz
aguda. Entonces repasemos nuestro cuadrito que habíamos visto al principio. Tenemos el otoño, es donde Jesús siembra la semilla junto con los apóstoles. Durante el otoño cae la lluvia temprana. Tenemos el invierno, un periodo oscuro. No hay mucho progreso de la semilla durante ese periodo. Luego tenemos la primavera. En la primavera vuelve a caer una lluvia. Hay unos chapuzones que caen primero y ayudan a madurar el grano, pero hay una lluvia mucho más abundante que cae al final de la primavera, al principio del verano, la lluvia tardía, la cual prepara el resto de productos y siembras para el final de verano, la cosecha final que representa la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las trompetas? Las trompetas se ubican allí al final del verano, al principio del otoño. Las trompetas son un llamado para reunirnos para el día de expiación. Vamos a Levítico 23, versículos 23 al 25. Levítico 23, versículos 23 al 25. Nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová ofrenda encendida. Entonces, este primer día de toque de trompetas era un día de santa convocación. ¿Qué significa eso? Que aquí también había un sábado ceremonial. En ese día debían no hacer ningún trabajo y ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Ahora, el Números 29, versículos del 1 al 6, también hace alusión a las trompetas y nos da mucho más detalles. Vamos al libro de Números, el capítulo 29, versículos del 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Os será día de sonar trompetas. Y ofreceréis holocaustos en olor grato a Jehová: un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Noten el detalle adicional allí, es además de hacer sonar las trompetas, también habían muchos sacrificios que se ofrecían. Y no olvide eso, porque en el antitipo esto también tiene un cumplimiento. Así que, ¿qué significan o cómo se cumplen las trompetas en el ministerio de Cristo Jesús? Bien, antes de ir a eso, miremos un poco cómo se usan las trompetas, el shofar, en la Biblia. Las trompetas se usaban para varias cosas. Por ejemplo, en Jeremías 51, 27 y en Jueces 3, 27 y Jueces 6, 34, vemos que las trompetas se usan como un instrumento para llamar a la batalla, a la guerra. Así que era un llamado a la batalla. Las trompetas también se utilizaban en ocasión de la coronación de un rey. También se utilizaban las trompetas cuando se coronaba a un rey. Se usaron cuando se coronaron al rey David, por ejemplo. Las trompetas se usaban para reunir al pueblo. Por ejemplo, en Números 10, versículos 2 al 7, 1 Samuel 13, 3 al 4,
y hay muchas otras referencias, se usan las trompetas para reunir al pueblo. Cuando Moisés iba por el desierto con el pueblo y después de acampar por ciertos días en un lugar y reunirlos para seguir marchando, pues se tocaban trompetas, como mencionamos en una de nuestras primeras presentaciones en esta serie. Las trompetas también servían para advertir del peligro inminente. Comúnmente en algunas de las ciudades que eran amuralladas habían guardas que estaban mirando, y cuando venía algún ejército enemigo, venía a amenazar la ciudad, entonces tocaban la trompeta para advertir al pueblo, para que se preparase para la guerra también, o para advertir de un peligro inminente. Las trompetas también se tocaron, de acuerdo a 2 de Crónicas 5:12, en ocasión de la dedicación del templo. Allí también se tocaron las trompetas. Y en el caso de las trompetas, la fiesta judía anunciaban el día del juicio. 2 puntos más muy curiosos en cuanto al uso de trompetas es que las trompetas se usaron cuando se derribaron las paredes, las murallas de Jericó. Y las trompetas se usaron en el monte de Sinaí, cuando Dios pronunció el pacto y la ley de Dios. Ahora, ¿cómo eso se aplica a nosotros o al tiempo en el cual nosotros vivimos? Así como las trompetas tenían el propósito de advertir que el día del juicio viene, así también antes del día del juicio antitípico, que será la próxima presentación, le llamamos el día de la expiación, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Debemos esperar entonces que un periodo antes de 1844 se dé una advertencia para reunir al pueblo para ese evento importante. Qué curioso que el día del juicio está relacionado con algunos de los usos de las trompetas. Por ejemplo, el día del juicio tiene el propósito de reunir al pueblo de Dios para la batalla final, la batalla del Armagedón, así como las trompetas eran un llamado a la batalla. En el día del juicio, Cristo está siendo coronado como rey en el cielo. Recuerden que en Daniel 7 vemos que Jesús va a donde el Padre fue, allí a su trono, para juzgar. Dice que el juez se sentó, los libros fueron abiertos, luego llega Jesús, y cuando llega Jesús dice que fue a recibir su reino. O sea, Jesús en este momento está siendo coronado como rey. Lo interesante que las trompetas anuncian esa coronación que iba a comenzar en el día del juicio. Como dijimos, así como las trompetas ayudan a reunir al pueblo, pues el mensaje o el sonido de trompeta que se dio antes de 1844 también debería ayudar a reunir al pueblo para ese gran evento. Ahora, las trompetas son un sonido, una advertencia de un peligro inminente. Así también, las trompetas nos advierten del gran día de Jehová, que para los transgresores de la ley es un día terrible, es un día de oscuridad y tinieblas, pero para los hijos de Dios es un día de gozo y alegría. Pero advierte del peligro inminente. Así como las trompetas se usaron para pronunciar el pacto y la ley de Dios, así también al final del periodo del juicio se volverá a mostrar la ley de Dios ante el mundo entero, la ley que ellos han transgredido. Y cuando veamos este punto más adelante miraremos y explicaremos bien en detalle. Ya lo vimos un poco
en la presentación del Arca del Pacto, donde mostramos que Dios al final del tiempo va a mostrar esa ley que estaba en el Arca del Pacto a todo el mundo. Así que también las trompetas anteceden eso. Entonces las trompetas conmemoran la venida del día de la expiación. En hebreo, esta fiesta se llama el Rosh Hashanah, que significa comienzo del año, o Yom Teruah, que significa el día de sonido de trompetas. Y se celebraba por 10 días. 10 días había toque de trompeta, bien, desde el primero hasta el día 10, cuando comenzaba el día de la expiación. ¿Cómo entonces esto se cumplió con Cristo? Saben, cuando se estudia la historia, nosotros vamos a descubrir que aquí en Estados Unidos, en este país, antes de la fecha del inicio del juicio, 1844, hubo un gran despertar religioso. Se le llama como el segundo gran despertar. El primero ocurrió durante el periodo de los Wesley, durante el periodo de George Whitefield, en el siglo XVIII, cuando ellos vinieron aquí a América y allá en Inglaterra también estaban predicando acerca del mensaje de la salvación, de la justificación por la fe en las 13 colonias aquí americanas que existían. Ese fue el primer gran reavivamiento o el periodo del gran despertar. Pero aquí vemos un segundo periodo aún mucho más fuerte. Y fue un mensaje que se basó en un texto, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y noten lo que dice este mensaje. La palabra de Dios nos dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que este mensaje, al igual que las trompetas, anuncian la venida del día del juicio. Es decir, que el cumplimiento antitípico de las trompetas tiene su paralelo en la proclamación del mensaje del primer ángel. La pregunta sería: ¿quién o quiénes predicaron este mensaje del primer ángel antes de la fecha del inicio del juicio? Bien, la historia es clara que hubo un grupo de personas que surgieron que se les llamaron mileritas o les llamaban adventistas. Mileritas, ¿por qué? Porque seguían las enseñanzas de Guillermo Miller, William Miller, quien fue el instrumento que Dios utilizó aquí en América para predicar el mensaje de la venida del juicio. Pero él no fue el único. En el mundo Dios levantó a muchos hombres, Lacunza, Joseph Wolf y muchas otras personas en diferentes partes del mundo que Dios levantó para que diesen el mismo mensaje. Es decir, Dios estaba preparando al mundo para este gran día, el día del juicio. Y antes de que venga el juicio, Dios siempre da una advertencia. El primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. Ahora, menciono de nuevo que como esta fiesta anuncia el día del juicio, es interesante que cuando vemos y la comparamos con la última fiesta que fue la del Pentecostés, después del Pentecostés la iglesia entró en un periodo el periodo de invierno, o también un periodo de estar escondida en el desierto. La iglesia fue perseguida, tuvo que esconderse en el desierto, y en este periodo los dos testigos profetizaron donde no había lluvia, no habían fiestas, el periodo de los dos testigos, pero este periodo largo, oscuro, es interrumpido por la fiesta de las trompetas anunciando el día del juicio.
Sí, Guillermo Miller, se cree que aunque él tuvo un periodo de conversión en varias etapas, desde el año 1818, Guillermo Miller comenzó sus esfuerzos públicos, se cree, alrededor del año 1833, a predicar acerca de sus descubrimientos de la palabra de Dios. Ahora, es difícil ubicar las trompetas en una fecha exacta, como es las otras fiestas, porque esta predicación de Guillermo Miller, nosotros no tenemos una fecha exacta en la que él haya comenzado a predicar, pero sí sabemos que alrededor del año 1833, que de hecho Guillermo Miller en la el primer cálculo que él hizo del comienzo del juicio no lo llevó hasta 1844, lo llevó hasta 1843. Así que él comenzó a predicar 10 años antes que se cumpliera la fecha original que había dado. Quizá algunos han visto en esto como un paralelo a los 10 días antes, día por año, antes del comienzo del día de la expiación. Pero en realidad el mensaje tuvo más fuerza, fue en el año 1842. Allí se predicó el mensaje del primer ángel con mucho más fuerza. Ahí fue donde tuvo gran apogeo la predicación del mensaje. Así como en el tipo, en el día de las trompetas se ofrecían muchos sacrificios. También aquellos que proclamaron el mensaje del primer ángel, ellos hicieron muchos sacrificios porque en vez del juicio ellos creían que Jesús iba a venir en la fecha predicha por Guillermo Miller, basado en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario sería purificado. Muchos entonces, sabiendo que Cristo venía pronto, pues se despojaron de todo lo que tenían, vendieron sus tierras, vendieron sus casas, regalaron sus muebles porque ya no los iban a necesitar. Las mujeres regalaron sus joyas, los campesinos no cosecharon sus productos, sus siembras. Algunos incluso se tejieron algunas túnicas blancas, la cual ellos le llamaron los trajes de ascensión, porque esperaban que cuando Cristo viniera, pues ellos se iban a ir con Jesús a las mansiones celestiales en ropas blancas. Ellos verdaderamente creían que Cristo iba a venir. Y algunos fueron movidos más por emoción, fueron movidos más por sentimentalismo, pero hubo otros que de corazón creían que Jesús vendría e hicieron sacrificios por amor a Él, porque amaban a su Salvador. Ese fue el cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Ahora, no hay que confundir esta fiesta de las trompetas con las 7 trompetas de Apocalipsis. ¿Por qué no? Porque esas trompetas de Apocalipsis, su periodo de cobertura es mucho más extenso y amplio y va más allá que simplemente el día de la expiación. Quizá la 6ª trompeta de Apocalipsis, esa es la que más hace referencia al día de la expiación y al día del juicio, porque dice que reunió a 4 ángeles para el día, para la hora, para el mes y para el año. Y pues esa es la fecha en la que comenzó el día del juicio. El día fue 22, bueno, el día es el día del juicio, la fecha fue 22, el mes 22 de octubre, el mes fue octubre y el año fue 1844. Pero las otras trompetas hacen referencia a juicios de Dios sobre otras naciones que habían derramado la sangre de los santos. Por eso no podríamos nosotros aplicar las trompetas de la fiesta solemne, la fiesta de las trompetas, a las 7 trompetas de Apocalipsis, porque su énfasis es mucho más distinto. Vamos en paralelo con las 7 iglesias y con los 7 sellos. Ahora, vayamos a nuestra experiencia.
cómo esta fiesta se aplica a mí. Y he notado que en esta parte de las fiestas estoy siempre resaltando esos tres aspectos. Primero, lo que la fiesta conmemora. Segundo, cómo la fiesta se cumple en Cristo. Y tercero, cómo esa fiesta se cumple en mí, nuestra experiencia. Porque debemos llevarlo todo al campo práctico. Bien, hay un capítulo en la Biblia que nos habla de la experiencia de las trompetas en preparación para el día de la expiación. Y es el capítulo 58 de Isaías. Ahora, ¿por qué creo yo que este capítulo está en paralelo con la fiesta de las trompetas y también con el día de la expiación? Noten aquí el versículo 1 lo que nos dice. Isaías 58, versículo 1 nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58 es una descripción vívida de la fiesta de las trompetas anunciando el día del juicio venidero. Y aquí se compara el sonido de la trompeta con una voz que tiene que clamar y anunciar, así como los mileritas clamaron a voz viva, clamaron a gran voz en cuello, anunciaron el día de la venida del juicio. Pero ese anuncio tiene que ver con un llamado a renunciar el pecado, porque la voz debe anunciar al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La sierva del Señor aplica el capítulo 58 de Isaías a nosotros. Nos dice ella en Testimonios para la Iglesia, tomo 2. La página 33 dice: el profeta se dirige a observadores del sábado, no a incrédulos, sino a quienes hacen grande alarde de piedad. ¿Ese capítulo es para quiénes? Para nosotros, los que observamos el sábado. ¿Cómo sabemos de la Biblia que eso es cierto? Porque al final de este mensaje, del de Isaías 58, por ejemplo, versículos 13 y 14, el llamado se está haciendo a los que deben restaurar el día de reposo, a los reparadores de portillos, a los restauradores de calzadas para habitar, a los que le llaman al día sábado delicia, santo, glorioso de Jehová. Por eso, el profeta se dirige a los observadores del sábado, tanto en su tiempo como para nosotros hoy. Ahora, ¿cuál era el problema del pueblo? ¿Y por qué tenía que hablársele con voz fuerte como de trompeta? Este pueblo tenía un problema. Y el problema de este pueblo es que era un pueblo culpable de ritualismo, culpable de formalismo. Hacían grande profesión de piedad, pero no vivían de acuerdo a su profesión. Era la misma condición en la cual estaban los judíos en los días de Cristo. Ellos estaban yendo al culto, hacían los sacrificios, pero sus sacrificios solamente eran un manto de hipocresía para ocultar pecados secretos e internos que ellos tenían. Isaías 1, versículos 11 al 14. En el mismo contexto del libro de Isaías vemos por qué Dios habla tan fuerte en contra del formalismo religioso. Nos dice Isaías 1, 11 y 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios,
Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis en más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y luego el versículo 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El pueblo estaba aquí en Isaías 58 guardando las fiestas solemnes, pero guardándolas así como dice Isaías 1. Con rebeldía en su corazón, con críticas, con orgullo, con extorsión. Por eso Jesús les dijo al pueblo de su tiempo, citando de Oseas 6:6 en Mateo 12:7, les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Miremos cuál era el problema del pueblo en Isaías 58. Versículo 2. Y vamos a leer hasta el versículo 4. Noten que ellos estaban haciendo exactamente lo que se debía hacer en el día de la expiación. Estaban afligiendo su alma, estaban ayunando, pero en el día de su aflicción y de su ayuno, estaban viviendo contrario a eso. A la experiencia del día que ellos estaban celebrando, nos dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, el versículo 2, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto parece que fuera gente sincera. Se acercan a Dios, le buscan cada día, quieren escuchar palabra de Jehová, pero hay un problema. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Versículo 3. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que, mientras que ellos estaban ayunando, estaban divididos. Ahora, ¿cómo estamos nosotros hoy? Entendemos que estamos viviendo en el día del juicio. Y la trompeta aún sigue sonando hoy para recordarnos que estamos en el día del juicio. El primer ángel aún sigue sonando hoy la trompeta. Pero ¿cómo es nuestra experiencia cristiana? ¿Es un ritualismo seco? Me he acostumbrado a que mi religión solamente sea una ronda de ceremonias, rituales. Creo que ser cristiano significa solamente ir a la iglesia, dar mis diezmos, mis ofrendas, guardar el día sábado o el día que tú guardes. Estoy conformado solo con eso. Pero ¿cómo estoy tratando a aquellos que no están de acuerdo conmigo? ¿Cómo trato yo a aquellos que son más necesitados? Los sacrificios en sí no son suficientes si no hay sacrificios en favor a otros donde yo me niegue a mí mismo. Ese era el problema. Les era más fácil para ellos dar el carnero y el macho cabrío que ayudar al que estaba hambriento, que ayudar al pobre y que ayudar al necesitado. Necesitaban experimentar el verdadero ayuno. ¿Y cuál es ese verdadero ayuno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa.
Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El llamado de la trompeta entonces es un llamado a vivir un cristianismo práctico. Un cristianismo que me impulse y me lleve a ministrar a las necesidades de mi prójimo. Un cristianismo que convierta mi alma y me ayude a morir al egoísmo. El que escucha el sonido de la trompeta y sabe que estamos en el día del juicio será impulsado a hacer obras de justicia, no sus propias obras, las obras de Cristo en él. Y estos son los que darán el fuerte pregón. Porque cuando hagan eso, versículo 8 dice entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará de ver pronto, irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Saben, este texto es una misma alusión al de Apocalipsis 18:1, la luz que va a alumbrar toda la tierra con su gloria. Lo mismo dice el versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Saben, el profeta Joel también predijo ese día. Así que en la experiencia, antes de ir al profeta Joel, en la experiencia de Isaías 58, que debe ser nuestra experiencia, debemos nosotros escuchar el sonido de la trompeta. Pero qué triste que ya muy pocos quieren darle el sonido certero a la trompeta. Porque queremos suavizar a nuestras congregaciones. No queremos caerle bien a todo mundo. No queremos entrar en diferencias con otras personas y no queremos entrar en esa tarea incómoda de decirle el pecado a otra persona. Y también se aplica incluso a nuestra labor con aquellos que no conocen el mensaje. No queremos salir de nuestra zona de confort para dar el mensaje. Isaías 58 entonces es un llamado a prepararnos para el día del juicio, para cuando nosotros seamos juzgados. Y Joel también nos hace esa invitación. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1 nos dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está, ¿qué cosa? Porque está cercano. Y como viene el día de Jehová, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Versículo 12. Del mismo capítulo de Joel 2, versículo 12. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos. Convertíos, dice, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora, versículo 15, nos dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, otra vez, proclamad ayuno, día de la expiación, proclamad ayuno, convocad asamblea. Noten que la trompeta es para reunir al pueblo. Reunid al pueblo, versículo 16, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aún esto es para los niños, y a los que maman. Salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y a tu pueblo y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios?
Oh, mis queridos, ese es el llamado. Saben, yo quiero terminar con una cita. Quiero terminar con una cita y si tengo tiempo leer otra. De nuestro deber también hacia aquellos que no conocen la verdad. Y esta cita la encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 296. Nos dice: una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabías estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Noten, en esta visión hay dos grupos. Unos que sabían lo que acontecía, pero los toma por sorpresa. Y el otro grupo es los que no sabían y reclaman a los que sabían por no haberles dicho nada. Hermanos, amigos, hay que tocar la trompeta. Hay que advertir al mundo que el tiempo se está acabando, que van a caer las plagas sobre este mundo. Noten esa guerra que está sucediendo en Ucrania y en Rusia. Noten las señales que hemos visto de las pandemias, el hambre, la enfermedad que hay en todo el mundo. Hay que tocar la trompeta. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 73 y 74, dice: era una gran cruz para mí, hablando de su propia experiencia, la sierva del Señor dice: era una gran cruz para mí relatar a los que erraban lo que me había sido mostrado acerca de ellos. Me causaba gran angustia ver a otros afligidos o agraviados, y cuando estaba obligada a declarar los mensajes con frecuencia los suavizaba y los hacía parecer tan favorables para la persona como podía. Y luego me apartaba a solas y lloraba en agonía de espíritu, mientras aquellos que tenían tan solo su propia alma que cuidar y pensaba que si me hallase en su condición no murmuraría. Era difícil relatar los claros y penetrantes testimonios que Dios me daba. Yo miraba ansiosamente el resultado, y si las personas reprendidas se levantaban contra el reproche y más tarde se oponían a la verdad, surgían estas preguntas a mi mente. ¿Di el mensaje como debía haberlo hecho? ¿No habría habido alguna manera de salvarlos? Y entonces oprimía mi alma tanta angustia que con frecuencia me parecía que la muerte sería una mensajera bienvenida y la tumba un suave lugar de descanso. Queridos hermanos, el llamado es: no suavices el mensaje, da sonido a la trompeta. Dios te bendiga.